Es un tema súper bonito y fíjense que es bien curioso porque hay temas de los que hablamos en la actualidad que parece que siempre han estado presentes, que parece que siempre han sido parte de de nuestro imaginario o de nuestro vocabulario en psicología. Pero cuando se investiga un poco sobre ciertos temas o sobre ciertos conceptos, nos damos cuenta de que hay cosas que son súper recientes, como este tema de la resiliencia, que es lo que nos reúne hoy. La resiliencia es un concepto que empieza apenas a estudiarse como tal en los años 80, en 1980 más o menos, es que algunos estudiosos de la conducta humana empiezan a conceptualizar la resiliencia, porque fíjense, es que realmente hasta el siglo XIX más o menos, es que empieza a entenderse esta parte psicológica de los seres humanos. Antes de esto, en realidad, todo lo que sucedía en el mundo emocional, en el mundo, en la psique humana, estaba más relacionado con posesiones diabólicas o sea, con cosas más espirituales, como que no tenían una explicación científica, sino que eran más relacionadas con posesiones o con asuntos como la histeria de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Que con asuntos más relacionados con el diablo, o con lo malvado, con fuerzas malvadas. Y entonces es bastante reciente que empezamos a entender que el ser humano tiene una psique, que el ser humano tiene una dimensión psicológica y que esta dimensión psicológica puede ser trastocada por eventos que ahora llamamos traumáticos, ¿no? Hasta muy recientemente empieza a entenderse el trauma y empieza a entenderse que esto tiene un impacto en la salud mental de las personas. Entonces, esto creo que es un dato bien particular como para iniciar este tema, porque hoy en día hablamos de resiliencia con una facilidad tremenda, pero en realidad hasta hace, les digo, o sea, hasta hace unos 50 años no era ni siquiera un concepto. Entonces, creo que por eso es un tema bastante relevante. Creo que es hermoso porque la resiliencia es lo que nos permite adaptarnos, seguir viviendo, reparar la vida cuando hemos tenido eventos que nos la parten en dos, es decir, que la vida nos la parten. Cuando tenemos eventos traumáticos, el cerebro inhibe sus funciones y de alguna manera dejamos de poder reaccionar, dejamos de tener reflejos, dejamos de tener nuestro actuar natural. Entonces, llega un momento en el que el cerebro parece que tiene esta capacidad de reacomodar, de readaptación y eventualmente las personas continúan su vida, ¿no? Aquí el tema es que cuando hablamos de resiliencia y cuando hablamos de trauma hay que entender que hay tantos traumas como personas en el mundo. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay situaciones que ciertamente van a ser traumáticas como de manera universal, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo presenciar un asesinato o el fallecimiento de un ser amado, bueno, por ejemplo, el fallecimiento o la desaparición de un hijo, por ejemplo. Hay eventos que efectivamente van a ser más como universalmente reconocidos como traumáticos, pero también hay eventos que afectan de maneras muy distintas a las personas según sus herramientas emocionales y según su capacidad de reconstrucción, digamos, ¿no? Entonces, esto es algo particular y esto es algo que a los psicólogos nos toca y a las psicólogas, a las terapeutas nos toca ayudar a las personas a identificar qué impacto tiene determinado evento en la vida de la persona. Hay un estudioso de la resiliencia de nombre Boris Cyrulnik, es un estudioso de los más reconocidos, y él dice que en el concepto de resiliencia estamos prácticamente todas las personas de acuerdo y es fácil, ¿no? Es como fácil identificar el concepto de resiliencia. Él lo que dice es que lo complicado es realmente identificar cuáles son las condiciones para que la resiliencia se dé, cuáles son las acciones, las actitudes, los componentes ambientales para que la resiliencia se dé de una buena forma. Y él lo que dice es que necesitamos como de la colaboración de distintas áreas de estudio, no solamente de la psicología o la psiquiatría, sino también de la pedagogía, de la filosofía, de la medicina, como diferentes áreas de estudio para tener enfoques multidisciplinarios que nos permitan determinar qué se necesita para que haya una adecuada resiliencia. Entonces, este señor y junto a otros estudiosos empezaron a hacer
su teoría en torno a la resiliencia observando infantes, observando cómo las niñas y los niños a veces cuando tenían, por ejemplo, deprivaciones emocionales o cuando perdían, siendo bebés o niños muy pequeños, quedaban en orfandad o sobrevivían a un evento bélico, por ejemplo, o una catástrofe, y cómo estos niños a veces si estaban con depresión por falta de estímulo, por falta de afecto, por haber perdido a una cuidadora, a un cuidador principal, y cómo estos niños, colocándolos en ambientes adecuados, en ambientes con estímulos adecuados, en ambientes lo suficientemente amorosos, cariñosos, podían recuperarse de una forma bastante buena, bastante positiva, en sus conexiones neuronales, en sus conexiones afectivas, y ahí es cuando empieza a estudiarse la resiliencia, empiezan a darse cuenta de que el ser humano tiene esta capacidad de repararse, de auto. Hoy, se me fue el video, algo pasó, quién sabe. Quién sabe, de repente se apagó, pero sí me están escuchando, sí me siguen escuchando. Bueno, entonces el tema de entender la resiliencia es fundamental, bueno, para las personas que somos científicas de la conducta humana, porque la resiliencia es aquello que nos permite continuar la vida. Entonces, aquí el tema, como siempre con los seres humanos, es que no hay, a lo mejor, o sea, sí se han hecho estandarizaciones, pero hay evidencia de que no todo impacta de la misma manera a las personas. Y esto lo digo en cuanto al trauma y en cuanto a las condiciones para recuperarse del trauma. Entonces, yo creo que aquí una cosa interesante, importante para empezar a hablar del tema es primero hablar del concepto, ¿no? Del concepto de resiliencia, que como les decía, los científicos que estudian este tema de la reparación y de la reanudación de la vida, dicen, bueno, es fácil, es relativamente fácil ponerse de acuerdo en el concepto de resiliencia. Sin embargo, lo complejo es entender cómo se puede dar la resiliencia y cómo los seres humanos podemos estimular, aprender, desarrollar esa capacidad de ser resilientes. La verdad es que la resiliencia no es algo extraordinario en los seres humanos, es más bien algo ordinario, en el sentido de que todos somos capaces de retomar nuestra vida, ¿no? Entonces, para que vayamos entendiendo, ahí, a ver, vamos a ver qué me dicen aquí en el chat. Disculpe, esto me serviría para superar un abuso sexual. Mira, realmente el tema del abuso sexual tiene una complejidad enorme y por supuesto que la resiliencia es lo que te permite continuar la vida. Por supuesto que la resiliencia es lo que te permite seguir viviendo, ¿no? Sin embargo, el tratamiento y el abordaje del abuso sexual conlleva un alcance mayor, porque el impacto que tiene en tus relaciones con tu cuerpo, con los demás, cómo te sitúas en el mundo y otro montón de cosas, hay que trabajarlos más a detalle. Pero efectivamente es debido a la resiliencia que se sigue viviendo después de una situación. Esa es una situación traumática, por supuesto. Entonces, bueno, justo ahora mismo quiero empezar a conceptualizar de qué se trata la resiliencia para que tú mismo puedas ver que efectivamente es lo que te permite continuar y es lo que te va a permitir buscar la ayuda adecuada, hacer lo necesario para seguir adelante. La resiliencia es ese proceso psicológico de adaptación. Yo creo que esta palabra es clave, la adaptación a la adversidad. Porque, por eso yo les decía, no es algo extraordinario, en realidad es ordinario. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos pasamos por situaciones adversas en algún punto de nuestra vida. Y la gran mayoría de los seres humanos, pues, intentamos seguir viviendo. Y por esto me refiero a múltiples situaciones. Y tenemos ejemplos en la humanidad como de gran impacto, ¿no? Como las guerras, por ejemplo, o vamos a imaginar los terremotos, ¿no? Cuando hemos pasado aquí en Ciudad de México terremotos que han destruido, bueno, vidas e inmuebles y partes de la ciudad, y con el tiempo, pues, hemos demostrado que somos resilientes y vamos adaptándonos a esa adversidad, ¿no? Entonces, por adversidad vamos a entender trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas. Evidentemente, algo como el abuso sexual es una fuente de tensión
significativa. Es un evento súper estresante que te deja una huella que podemos considerar estrés postraumático, como estrés postraumático, y es algo que definitivamente hay que trabajar, hay que abordar. Pues también hay problemas familiares, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, el abuso de sustancias, no sé, cuando tenemos familias demasiado disfuncionales en las que hay mucha violencia psicológica, verbal, etcétera, ¿no? También hay relaciones personales que nos pueden dejar este trauma, que es considerada, porque hay muchas relaciones personales que pueden ser consideradas amenazantes o que son fuente de tensión significativa. Por ejemplo, las relaciones amorosas o lo que llamamos esos vínculos que pues, no son de amor realmente, pero que se generan vínculos traumáticos en los que hay violencia, en las relaciones en las que hay abuso, en las que hay ciclos, ¿no? En los que aparentemente hay paz, pero luego hay ataques psicológicos o físicos, ¿no? Esto, por ejemplo, estas relaciones pueden generar una tensión significativa, ¿no? También los problemas serios de salud. Yo he tenido en consulta, por ejemplo, personas que llegan con diagnósticos, bueno, no sé, de VIH o enfermedades, ¿no? De algunos diagnósticos que son de enfermedades crónicas o no tratables, manejables, pero que no tienen todavía cura. Y bueno, que efectivamente por un momento hay una especie de negación, hay una especie de parálisis, hay una especie de inhibición de las actividades cerebrales y pareciera que no hay forma de salir de esa situación, ¿no? Y eventualmente en proceso terapéutico se va trabajando el aceptar la situación para poder adaptarse a esa adversidad, ¿no? Y bueno, obviamente yo creo que todas las personas pasamos en algún momento situaciones estresantes del trabajo o financieras, ¿no? Ya sea deuda, ya sea pagar, no sé, algo grande o compromisos importantes, ¿no? Bueno, todo lo que se pueda considerar situación adversa en la vida, que pueden ser múltiples cosas, pueden ser muchísimas cosas. Y como les decía al inicio, cada persona también tiene un significado. Hay gente que le da una connotación de adversidad a cosas que para otra persona podría no parecer una adversidad. Pero al final, el tema no es que haya que estandarizar las adversidades. El tema es, lo importante es cómo lo vive cada quien, cómo lo significa y cómo lo interpreta cada quien. Entonces, si yo, desde mi perspectiva y desde mi punto de vista, a alguien le sucede algo que desde mi percepción no es una adversidad, yo no puedo minimizar que para el otro sí lo sea o para la otra persona sí lo sea. ¿Por qué? Porque eso es muy personal. Hay gente que parece que sobrelleva muy bien, incluso tragedias mayores. Yo he visto personas que pareciera que llevan muy bien incluso el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que parece que lo procesan muy bien. Y bueno, al final esto depende, bueno, depende del momento en el que esté, si está en negación o depende del momento en el que esté, pero también depende de las herramientas personales que cada una tiene, que cada persona tiene para sobrellevar esta adversidad, para sobrellevar este trauma. Y bueno, aquí en muy buena medida, el tema de cómo crecemos, de cómo vemos en nuestro entorno que se resuelven los conflictos, el significado que le damos, si cada adversidad la vemos como algo sumamente negativo o tenemos la capacidad de entender la adversidad como formas de crecimiento y aprendizaje. O sea, depende mucho de cada persona, de la infancia que haya tenido, depende mucho del entorno en el que haya crecido y depende del concepto que tenga de sí misma también. Yo creo que aquí sí hay algo que entender y es que hay eventos que definitivamente son muy duros, muy traumáticos y que pues no es fácil, ¿no? Es decir, hasta la persona con mejor concepto en sí misma tendría muy probablemente problemas para superar ciertas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo poco a poco como dependiendo de cada situación, pero bueno. Entonces, esto es importante, fíjense, el tema de la resiliencia y ese tema de cómo nos adaptamos, cómo reanudamos la vida después de un evento de esos, incluye conductas, pensamientos y acciones. Fíjense que estas conductas, pensamientos y acciones pueden ser aprendidas.
Como les decía, nuestra infancia es fundamental, como hemos visto en nuestro entorno que las personas sobrellevan la adversidad, eso es fundamental. Los conceptos culturales también pesan mucho, muchas veces. No es lo mismo vivir en la cultura judeo-cristiana como nosotros, por ejemplo, que vivir en la cultura musulmana, en la religión musulmana, por ejemplo, y las implicaciones culturales que eso tiene, ¿no? No necesariamente hay que ser religioso, pero la cultura se ve impregnada por esas ideas religiosas y depende mucho de cada influencia religiosa, depende mucho también cómo se determina esta forma de superar la adversidad. Luego hay como, bueno, imaginarios colectivos también que nos ayudan. Como el caso de México siempre es como un referente en cuanto a la muerte, por ejemplo, ¿no? En cómo se celebra la muerte, es un referente en el mundo, ¿no? El cómo se vive aquí el Día de Muertos y nuestro imaginario de que los muertos nos visitan una vez al año, por ejemplo, que eso es algo muy, muy de aquí de México y que nos hace, de alguna forma, tener otra cosmovisión de la muerte distinta a la que tendrán en Noruega o en India o en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, la cultura y la socialización nos va dando, nos va conformando nuestros pensamientos y nuestros pensamientos van conformando nuestras acciones, ¿no? Entonces, lo que no hemos aprendido o lo que a lo mejor no tuvimos oportunidad, si en algún momento como de enfrentar bien una adversidad, si no tuvimos oportunidad de aprenderlo en nuestra infancia, podemos aprenderlo todavía de adultas y de adultos. Y además podemos desarrollar capacidades personales que nos permitan enfrentar mejor la adversidad. Y para eso sirve mucho la psicoterapia. También sirve, bueno, es que sirve todo en realidad, leer, escuchar conferencias, ver, no sé, ver charlas, escuchar a las personas que estudian, que son estudiosos de estos temas, hablar de cómo podríamos desarrollar estas capacidades, estas conductas, estos pensamientos. Es decir, hay muchas herramientas de las que podemos hacer uso. La psicoterapia definitivamente es una de las más útiles, ¿no? Porque nos permite resignificar, nos permite entender el impacto que ha tenido en nuestro bienestar emocional cualquier evento que hayamos vivido, que hayamos sufrido, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay algo que yo creo que es bien bonito y es el tema de cómo podemos, digamos, en algún momento en el cual de verdad estamos atravesando una situación sumamente compleja, sumamente difícil, sumamente dolorosa. Miren, hay algo pues que es aplicable a casi todo lo que tiene que ver con la reparación emocional. Y es que la gran mayoría de los estudios en torno a qué pasa con una persona que está transitando una enfermedad, un diagnóstico, una situación difícil, etcétera. Lo que los estudios demuestran es que uno de los factores más importantes en la resiliencia, como en otro montón de cosas, es tener relaciones de cariño y apoyo dentro y fuera de la familia. Muchas veces, bueno, yo tengo a veces en consulta personas que tienen una sensación de desolación, de soledad, que efectivamente es muy limitante, es muy paralizante. Entonces, muchas veces el empezar a descubrir cuáles son estas posibles relaciones amorosas, de apoyo, cuáles son las redes de apoyo con las que una persona cuenta y si efectivamente no cuenta con ninguna, cómo empezar a construir, cómo empezar a tejer esas redes de apoyo que le permitan que no haya tanto deterioro cognitivo, que no haya tanto deterioro emocional. Las relaciones sociales son sumamente importantes para los seres humanos. Hay personalidades que no son dadas y que parecen adaptarse muy bien a no tener tantas conexiones sociales y eso pues bueno, está bien, ¿no? Hay personalidades que son capaces de prescindir de este cariño y de este apoyo, ¿no? Pero en realidad la gran mayoría de los seres humanos necesitamos el cariño y el apoyo de otros seres humanos. Es muy difícil en nuestras culturas y en nuestras sociedades vivir en absoluto aislamiento. Y las relaciones sociales pues son fuente de alegría, son fuente de satisfacción, son fuente de muchas cosas positivas, ¿no? Entonces, cuando las relaciones que emanan amor y confianza, que nos proveen modelos a seguir y que ofrecen además estímulos
y que nos dan seguridad, esas relaciones nos van a permitir de alguna manera superar mejor un evento traumático, un evento doloroso. Miren, yo quiero aclarar algo porque, bueno, solamente voy a dejar de compartir un ratito, solamente porque quiero aclarar una cosa que es bien importante. El que seamos resilientes los seres humanos no quiere decir que no sentimos dolor, agonía, tristeza, enojo, depresión, frustración, etcétera. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque a veces tenemos como esta especie de, miren, transitar por ciertas emociones, pues definitivamente es incómodo, definitivamente pareciera que es algo que quisiéramos evitar a toda costa. Sin embargo, a veces es necesario transitar por estas emociones del enojo, de frustración o de muchas cosas más, porque estas emociones, aunque son incómodas, nos permiten procesar los momentos difíciles, nos permiten procesar lo que estamos viviendo. Entonces, yo creo que es importante distinguir. La resiliencia es un proceso que todos los seres humanos somos capaces de realizar y podemos desarrollar herramientas para hacerlo mejor. Sin embargo, es un proceso que puede tomar tiempo y que no necesariamente, ni tiene nada que ver con no sentir emociones que definitivamente es normal y natural que provoque algún evento traumático, ¿no? Entonces, si tenemos un evento doloroso, lo humano y lo normal y lo natural es que sintamos dolor, que sintamos esa tristeza, esa depresión, esa ansiedad, angustia, etcétera. Cuando queremos negar estas emociones, cuando queremos esconderlas, meterlas yo no sé dónde, abajo de la alfombra, lo único que hacemos es retrasarlas y lo único que hacemos es provocar que se manifiesten de otras maneras. Entonces, por eso es recomendable más bien dar lugar a que esas emociones puedan ser expresadas, gestionadas adecuadamente, sin destruir, sin autodestrucción o destrucción a otras personas, ¿no? Pero bueno, yo quería como hacer esta aclaración antes de continuar porque muchas veces yo me encuentro con esto, ¿no? Con gente que llega a consulta como queriendo simplemente no sentir. O sea, tal vez ante un evento como el fallecimiento, no sé, un luto muy grande o un episodio como de ataque sexual o muchas otras cosas. Y he tenido incluso chicas que me dicen, es que yo ya no quiero volver a hablar de esto nunca más, por ejemplo, ¿no? Cuando ha estado en una situación de sobrevivencia al abuso sexual. Y bueno, a veces desgraciadamente es necesario. ¿Por qué? Porque con ocultarlo o con hacer que, como que si pudiéramos hacer que desaparezca, no vamos a lograr que desaparezca en realidad. Entonces, muchas veces más bien lo que hay que trabajar es la adecuada expresión de esas emociones, el poner cada cosa en su lugar y darle el significado que tiene en la vida de la persona, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es siempre súper importante tenerlo en cuenta, que no somos piedras, no somos robots y no podemos simplemente ignorar las emociones negativas o trágicas que podemos tener en torno a algunos sucesos, ¿no? Entonces, fíjense, yo creo que muchas, no sé, supongo que muchas personas se conectan a una charla como esta, pues más bien con la pregunta sobre cómo podemos desarrollar habilidades, herramientas, capacidades para reanudar la vida cuando estamos atravesando o hemos tenido un evento que nos ha marcado tanto, que nos ha puesto en un antes y un después. Bueno, fíjense que, miren, depende, insisto, depende mucho de cada persona, pero cuando hemos tenido un evento traumático y después de que hemos logrado aceptar que ese evento ha sucedido, que ya no estamos en negación, que ya no estamos en negociación, sino que ya hemos logrado aceptar que ese evento ha sucedido, es necesario hacer planes, fíjense, planes de vida, planes ¿cómo se llama? Pequeño, mediano, largo plazo, planes realistas y seguir los pasos necesarios para llevarlos a cabo. Hay mucha gente que de una tragedia se convierten, por ejemplo, en activistas. Hay mucha gente que después de una tragedia se hacen parte de organizaciones sociales, comunitarias, no sé, por ejemplo, como, o sea, bueno, no sé, habrá gente muy joven acá también, supongo, ¿verdad? Pero no sé si o lo saben o lo han visto alguna vez en documentales o lo recuerden, cuando, por ejemplo, empezaba toda la epidemia del virus de inmunodeficiencia humana, el VIH,
mucha gente moría a causa de que no había todavía medicina, no había todavía conocimiento en torno a este virus. Y mucha gente que enfermaba empezó a ser muy activa en cuanto a que la medicina se dedicara a estudiar acerca de este virus y encontrar curas para este virus. Y también mucha gente se volvió muy, y familiares de personas que fallecieron a causa de este virus, se volvieron muy activas para que la tragedia no se quedara solo en tragedia, sino que realmente tuviera sentido, para que esas muertes no quedaran en vano. Y entonces los familiares empezaban a organizarse para que las personas tuvieran acceso a medicamentos, para que no fueran discriminadas, para que no hubiera tanto estigma en torno al virus y a las personas que vivían con el virus, y que los lugares más empobrecidos en algún momento tuvieran acceso a medicinas, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo que ahora mismo lo traje aquí a colación, pero lo que quiero decir es que muchas veces, después de que aceptamos que una tragedia ha sucedido, muchas veces la actividad, la acción es lo que nos hace desarrollar la resiliencia, es decir, llegar a un momento en el cual resignificamos lo que ha pasado. Y aquello que nos sucedió ya no es solo visto como una tragedia, sino que ya es visto como un sentido de vida. Y entonces, bueno, obviamente esto requiere proceso, esto no sucede de la noche a la mañana. Pues otro ejemplo que se me ocurre es el de, por ejemplo, las madres, las madres y padres, algunos padres también de hijas desaparecidas, de personas desaparecidas, que se vuelven buscadoras, por ejemplo, rastreadoras, que van por todo el país buscando los restos de sus hijas e hijos, y apoyan a muchas familias que están en una situación similar y tratan de hacer todo lo necesario para que esta tragedia no se repita. Entonces, ¿a qué voy con esto? No quiero decir que todas las personas vamos a volvernos activistas o nos vamos a organizar en asociaciones o algo así, pero lo que quiero decir es que cuando asimilamos que hemos vivido una tragedia, podemos eventualmente ponernos en acción, hacer planes que nos permitan resignificar la experiencia, ya sea a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social. Bueno, hay personas que le dan un sentido tremendo a sus tragedias y lo convierten en fuerza de vida y lo convierten en fuerza de apoyo. No todo el mundo, evidentemente, y no es que a fuerzas tenga que ser así, pero es un factor que nos puede ayudar a sobrellevar mejor la tragedia. Pues esto es algo, lo que voy a decir a continuación es algo que todas las personas tendríamos que desarrollar en la infancia, pero no siempre sucede así, y es tener una visión positiva de nosotras mismas, de nosotros mismos. Es decir, tener confianza en nuestras fortalezas y habilidades. Esto es algo que yo trabajo mucho, sobre todo cuando tengo en consulta personas que han tenido rupturas amorosas. Las rupturas amorosas para muchas personas pueden ser percibidas como una adversidad muy grande, como una tragedia, y bueno, también depende de la historia de la relación, pero muchas veces el poder en terapia fortalecer esta visión que cada persona pueda tener de sí misma puede ayudar mucho a superar mejor la ruptura, a ser más resiliente, más adaptable a ese cambio de vida que viene después de una ruptura. También el desarrollar destrezas en la comunicación y en la solución de problemas, dependiendo de qué problema estamos hablando, ¿no? Pero también la capacidad de manejar sentimientos e impulsos fuertes. Esto es algo que se tiene que aprender, que se tiene que desarrollar, porque muchas veces perdemos el control de nuestras emociones, perdemos el control de la expresión de nuestras emociones, perdemos la capacidad de gestionar nuestras emociones. Y muchas veces después de una tragedia o de una adversidad o de un evento traumático, entramos podría llamarlo como ciclos de autodestrucción, ¿no? En los cuales no nos cuidamos, ciclos en los cuales no estamos cuidando de nuestra salud física, de nuestra salud mental, sino que estamos haciendo cosas para adormecer el dolor que pueden ser contraproducentes en nuestra salud física y emocional. Entonces, esa capacidad de manejar esos sentimientos y esos impulsos, obviamente nos van a ayudar a ser más resilientes. ¿Por qué? Porque si yo tengo a alguien que, por ejemplo, después de una tragedia, de un trauma, de un evento adverso, de un dolor emocional muy fuerte,
En lugar de, por ejemplo, buscar sus redes de apoyo, resignificar su experiencia y darle un sentido de vida, en lugar de ponerse en acción. Si en lugar de eso, por ejemplo, empieza a consumir sustancias en exceso o empieza a tener relaciones desorganizadas, desenfrenadas o cosas por el estilo, pues bueno, evidentemente es una forma de manejar sus emociones, son herramientas de sobrevivencia también, pero que son contraproducentes y entonces ahí es cuando en terapia hay que ayudar como a tener un mejor manejo de esas emociones y volverlas más bien constructivas y no destructivas, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, este tipo de elementos que estoy mencionando, pues se pueden trabajar, son perfectamente trabajables. Yo creo que, bueno, aquí hay algo, esta imagen es como simbólica. Ay, Dios, ya la subí mucho, permítame. Esta imagen es como muy simbólica, ¿no? De la resiliencia, la flor que crece en medio de las rocas, en medio de las piedras, en medio de la sequía, que muchas veces hemos visto imágenes como esta y como ejemplo, ¿no? De resiliencia. Evidentemente, para que esa flor pueda crecer ahí es porque tiene condiciones, o sea, es decir, tiene la capacidad, no cualquier cosa podría crecer ahí, no podría crecer maíz ahí mismo, ¿no? Esta flor tiene esa capacidad porque a lo mejor es un poco silvestre, salvaje, no lo sé. Pero lo que quiero, o sea, lo que esta imagen refleja es cómo aún en las peores condiciones puede haber vida, ¿no? Y esto yo creo que al final es lo que los seres humanos tenemos, una pulsión por la vida que es mucho más fuerte, que es la que nos hace buscar cómo salir adelante. Yo, por ejemplo, pienso muchas veces en las madres que tienen que enfrentar la desaparición o la muerte de una hija. Y yo me pregunto, yo cuando oigo esto, yo me pregunto, ¿cómo hacen para seguir viviendo? ¿Cómo hacen para seguir adelante? Yo creo que yo no podría, lo pienso yo, ¿no? Personalmente. Sin embargo, pues siguen adelante, siguen viviendo y muchas veces hasta lo convierten en una lucha, en un activismo o lo convierten en un sentido de vida. Y yo creo que al final la gran mayoría de los seres humanos haríamos esto, ¿no? Con un gran dolor a cuestas, pero al final haríamos eso. ¿Por qué? Porque la resiliencia conlleva mantener flexibilidad y balance en la medida en que se confrontan las circunstancias difíciles y los eventos traumáticos. Con esto, ¿qué quiero decir? Que no es algo que sucede de la noche a la mañana. En la medida en la que vamos enfrentando ese dolor, esos momentos tan dolorosos, tan difíciles, vamos manteniendo la adaptación, la flexibilidad, el balance en nuestra vida y es como vamos superando esos momentos y esos eventos. Otra cosa que yo también, como ya les decía antes, no quiere decir que no vamos a sentir dolor, angustia, enojo y todo lo demás. Eso es inevitable. Pero lo que, digamos, para decirlo en palabras más simples, lo que hacemos es aprender a vivir con el evento traumático, ¿no? Y tampoco quiere decir que borramos de nuestra historia el evento, que de repente desaparece de nuestra memoria, que de repente ya decimos, ah, bueno, ya pasó y ya no tengo que volver a pensar o a recordar esto. No funciona así. O sea, aún con ese evento, aún con esa sensación en nuestros huesos, en nuestra piel, vamos aprendiendo a vivir con el evento traumático. ¿Qué sería lo ideal? Que nunca tuviéramos un evento traumático, que los seres humanos no tuviéramos que ser resilientes. Eso sería el escenario ideal perfecto, un mundo en el que nunca mataran a nuestra gente, en el que nunca desaparecieran, en el que nunca hubiera abuso sexual, en el que nunca fallecieran nuestros seres queridos. Eso sería a lo mejor lo ideal, lo que deseamos cada persona, que nunca nos pase algo así. Pero sabemos que eso no es posible, que lo ideal no es lo real, no es lo que vivimos. Entonces, a cada una de nosotras, a cada uno de nosotros en algún momento nos toca enfrentar momentos súper traumáticos, súper dolorosos, con los cuales tenemos que aprender a vivir. Entonces, claro, si alguien está aquí escuchando, podría pensar, qué fácil decirlo, pero ¿y cómo vamos aprendiendo a vivir con eso? Pues es un proceso complejo que si puede ser acompañado, sería todavía lo mejor, ¿no? Acompañarse en ese proceso. Se puede lograr de diferentes maneras, ¿no? Y una forma que yo les decía es la de experimentar esas emociones fuertes, o sea, darse permiso, permitirse sentir.
porque, como les decía, muchas veces en nuestra negación pues nos parece tan doloroso que no queremos sentir lo que toca. Y bueno, lo que hacemos es como esconder y nuestro cuerpo finalmente lo manifiesta con dolor, con enfermedad o eventualmente sale en ira descontrolada, en furia, en agresión o en otras maneras, ¿no? Entonces, permitirse experimentar esas emociones fuertes y también reconocer cuando hay que evitarlas para poder seguir funcionando, ¿no? Yo creo que este es un balance que muchas veces cuesta trabajo y pues bueno, es importante ir desarrollando esa capacidad, ¿no? De sí manifestar las emociones, pero no caer en la autodestrucción o en la destrucción de otras personas. Y bueno, lo que les decía, tomar acciones para resignificar las adversidades. Y esas acciones, pues, dependen mucho de cada quien, de las capacidades, de las habilidades, de las fortalezas de cada quien. Pero cómo cada cual quiera o pueda resignificar la adversidad, qué acción le puede ayudar a darle un sentido a esa adversidad. Eso es muy personal. Yo he dado algunos ejemplos, pero que son de activismo social, de reconstrucción de tejido y bueno, de tejido social. Y bueno, eso pues no quiere decir que todos tengamos esas habilidades, solamente ejemplos como para pues tener alguna idea de lo que se trata cuando hablamos como de resignificar las adversidades. Bueno, esto es súper importante, también dar un paso atrás para descansar y llenarse de energía nuevamente. A veces pareciera que no tenemos permiso de pausar, pareciera que no tenemos permiso de parar un poco para analizar lo vivido, para respirar, tomarnos tiempo, ¿no? Tomarnos el tiempo necesario para reparar. Bueno, y como ya les decía antes también, pasar tiempo con sus seres queridos para recibir su apoyo y estímulo y también el cuidado. Esta es otra cosa, aparte de que a veces pareciera que no nos damos permiso de hacer pausas, pareciera que no nos damos permiso de que nos cuiden. Esta es otra cosa, y esto es muy cultural también, pero muchas veces hay personas que no, pareciera que no se dan ese chance, que se sienten mal o incómodas si reciben el cuidado de otras personas, si piden ayuda. Hay mujeres, yo he visto mujeres que están en medio de una pérdida dolorosa y siguen atendiendo, limpiando, cuidando. Y entonces cuando en terapia, por ejemplo, se les dice, bueno, para un poco, déjate cuidar, déjate atender, bueno, pareciera no es impensable, ¿no? Pero muchas veces esto podría ayudarnos también a, a darnos tiempo de sanar, a darnos tiempo de entender lo que hemos pasado y lo que hemos vivido. Entonces, estas son algunas sugerencias, por supuesto que, bueno, en la medida en la que ustedes busquen apoyo, escuchen conferencias, charlas, bueno, por suerte ahora que en internet hay todo, ustedes pueden encontrar sobre resiliencia muchísimas charlas, gente muy experta que da como muchas ideas acerca de qué se puede hacer para sobrellevar mejor la adversidad. Estas solamente son algunas ideas que yo traigo aquí, pero bueno, obviamente buscar apoyo terapéutico también puede ser una herramienta, buscar todo el apoyo de todas nuestras personas queridas y si sentimos que no las hay, que yo creo que siempre las hay, a veces tal vez no las vemos, tal vez no estamos tan conscientes, pero las hay, están ahí. Pero vamos a imaginar que por alguna extraña razón de verdad no hay nadie, pues bueno, empezar a conectar, empezar a integrarse, empezar a buscar grupos de apoyo, empezar a, pues no sé, a buscar la manera, ¿no? De generar estas redes en instituciones o en, no sé, en espacios de meditación, bueno, de lo que se considere, de lo que cada quien considere, ¿no? Buscar esos espacios de apoyo emocional, de apoyo espiritual. Si las personas religiosas, por ejemplo, que cuentan con sus comunidades religiosas, pues muchas veces se ayudan muchísimo de estos aspectos religiosos para sobrellevar la adversidad. Entonces, bueno, fíjense, ya, ¡ay, qué rápido se nos pasa el tiempo! Ya voy terminando. Solamente quiero dejarles por acá mi teléfono, ya que es la última diapositiva. Dejarles mi contacto porque, bueno, siempre les digo, yo estoy ahí a la orden, cualquier cosa, estoy también en redes sociales, me pueden encontrar como Mariana Díaz en Instagram y como Psicoterapia MX en Facebook y
bueno, las que ya han estado antes en estos webinars saben que tengo mi canal de YouTube y ahí subo esto que vamos conversando cada 15 días, ahí queda grabado y se sube al canal de YouTube para, bueno, para que ustedes lo revisen y ahí hay un montón de temas que he ido desarrollando. Generalmente trato de, como siempre les digo, trato de hablar de los temas que yo más veo en consulta, de lo que yo más veo que tenemos como factores en común. Y hoy, bueno, hoy este tema de la resiliencia fue el que quise abordar porque definitivamente la resiliencia es lo que hace posible que los seres humanos sigamos siendo la especie que somos, porque con la historia, la humanidad está llena de adversidad, de trauma, de eventos súper dolorosos, y la verdad es que si no fuera por la resiliencia, la humanidad hubiera desaparecido, ya hubiera desaparecido, porque imagínense, por ejemplo, en los años en los que los bebés quedaban huérfanos por guerras o por plagas o no sé, bueno, por tantas enfermedades que hemos atravesado, de no ser por la resiliencia y la capacidad de adaptación, todos esos niños hubieran muerto y ya habría un montón de países y de poblaciones extintas. Solo con la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, tantas cosas que hemos pasado como humanidad, ¿no? O sea, estoy hablando como de la gran masa humana. A nivel personal, todos los seres humanos también, más tarde o más temprano, tenemos eventos súper adversos, súper traumáticos y de alguna manera vamos sobrellevándolo, ¿no? Creo que esto, yo creo que importante es dejar como el mensaje de que esto no se tiene que hacer sola o solo. Yo creo que eso es lo más importante, buscar apoyo, buscar ayuda, buscar amigas, amigos, familia, asociaciones, lo que sea necesario para poder sobrellevar las cosas. Eso es fundamental. Entonces, bueno, esto es lo que yo traía preparado para hoy. Siempre me gusta dejar unos minutitos para comentarios o preguntas o si alguien quiere contar un poco de su vivencia o lo que, no sé, a lo mejor qué le deja también el webinar, la charlita esta, si les deja algo, pues a mí siempre me gusta también saber cómo se sienten con estos temas y si les queda algo de esta charlita. Entonces, bueno, solamente sepan que tienen micrófono abierto si quieren compartir algo. Micrófono o chat abierto, por si quieren comentar algo o preguntar algo. Pero bueno, yo creo que si no hay comentarios, entonces pues vamos cerrando la sesión de hoy. Me ha dado muchísimo gusto. Bueno, de todas formas, ya pues ahí estoy a la orden en el celular o en las redes sociales o como sea, nos ponemos en comunicación si necesitan. Ay, muchas gracias, Janet, muchas gracias. Qué bueno que te pareció buena la información. Pues por ahí, de todas formas, seguimos en comunicación, intercambiando y en 15 días les anuncio a ver qué tema traigo para el webinar, para que volvamos a conectarnos y seguir conversando. ¿Les parece? Ay, muchas gracias, Luisa. Gracias a ti. Gracias por haberte conectado. Y muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron. Muchísimas gracias. Hasta pronto.